Bueno, vamos a comenzar con el tema número 11, que es traducción. Comencemos hablando acerca del código genético. Como sabemos, vamos a hablar de cuatro bases, ¿no? Vamos a hablar de adenina, de guanina, de citosina y de uracilo. ¿Por qué uracilo y por qué no timina? Porque ya estamos en el proceso de traducción. Y recordemos que es la traducción, es el paso de un ARN a una proteína. Entonces, para saber qué es un codón es la unión de de tres letras que consideran una palabra, ¿ya? Entonces, se unen en palabras tres letras y estos son conocidos como codones. Se obtienen 64 combinaciones diferentes, es decir, que existen 64 codones. ¿Cuáles son estos codones o cómo se dividen? 61 de ellos especifican algún aminoácido, mientras 3 codones de ellos nos hablan de un stop, es decir, una parada en lo que viene a ser la traducción. O sea, deja de sintetizar proteínas. Eso es un codón stop. ¿Y cuáles son los 3 codones stop? Que ha sido pregunta de examen, chicos, así que deben aprenderse de memoria cuáles son esos 3 codones stop. Es el UA-UA, el UAG y el UGA. Entonces, recordemos, tenemos 64 codones, de los cuales 61 van a especificar algún aminoácido, mientras 3 codones sirven para otra cosa, que es para poner un stop, ¿no? Una parada al proceso de la traducción. Y estos son el UA-UA, el UAG y el UGA. Pero aparte de esto, tenemos a un codón de inicio. ¿Cuál es el codón de inicio? Y único codón de inicio es el auge. También es importante. ¿Qué forma lo que viene a ser a la metionina? ¿No? Metionina, proteína de metionina. Ya bueno, chicos. Entonces, ahora, hasta ahí hemos hablado de los codones, de los tipos de codones, y ahora hablemos de las características del código genético. Primero, tenemos la característica de que es degenerado o redundante. ¿Qué significa esto? Que un aminoácido va a ser codificado por más de un codón. ¿Por qué me dices esto yo? Mira, porque solo existen 20 aminoácidos y tenemos como 61 codones con sentido. Es decir, si hay 61 codones, ¿cómo es posible que estos codones, si son 61, cada uno de ellos forme un aminoácido, ¿no? No existen 61 aminoácidos. Por eso se dice que un aminoácido puede ser sintetizado por más de un codón. Es decir, un aminoácido puede ser sintetizado por dos, por tres codones, porque recordemos que existen 61 codones, ¿ya? Entonces, este hecho de que un aminoácido va a ser sintetizado por varios codones y no solo por uno, va a ser explicado por una hipótesis. Puede ser pregunta de examen, ¿cómo se llama esa hipótesis que nos habla de que un aminoácido es sintetizado por más de un codón? Y esa hipótesis es la hipótesis del bamboleo, donde en ARN de transferencia se puede reconocer más de un codón. Ahora, chicos, como todo, casi en la medicina va a tener una excepción. ¿Y cuál es la excepción de que un aminoácido es codificado por más de un codón? Hay dos aminoácidos que únicamente son sintetizados por un codón. ¿Cuáles son estos aminoácidos? Son la metionina y el triptófano. ¿Ya, chicos? Entonces, recuerden, si bien es cierto, el código genético es un código degenerado redundante. ¿Por qué? Porque un aminoácido es sintetizado por más de un codón. Existe una excepción que viene a ser la metionina y el triptófano, que solo son sintetizados por un solo codón. Ahora, ¿cómo se llama esa hipótesis que nos indica o nos enseña de que el código es degenerado redundante? Es la hipótesis del bamboleo. ¿Ya? Otra característica es que el código genético es universal. ¿Por qué? Porque todos tenemos el mismo código genético, ¿ya? Pero existe, claro, algunas diferencias entre el código genético universal y el código genético de las mitocondrias. Como por ejemplo, en su teoría les ponen este cuadrito, donde por ejemplo el codón UGA, en su código universal es stop, pero en el código de mitocondrias va a variar, ¿no? Por ejemplo, si es mamíferos, es triptófano, si es invertebrados, triptófano, y si es levaduras, también triptófano. Pero, por ejemplo, el CUA, ese codón, tiene un código universal que es la leucina, pero en el código en mitocondrias, si te das cuenta, tanto para mamíferos e invertebrados es también leucina, pero para levaduras es treonina. Y entonces, este cuadro te explica las diferencias entre el código genético universal y el código de mitocondrias.
No creo que les pregunten esto porque es un poco complicado, ¿verdad? Aprenderse todo esto, pero sí o sí tienen que aprender los codones de stop y los codones de inicio. Ya. Ahora, otra de las características del código genético es que el código genético no es sobrelapado. ¿Qué quiere decir? Que cada codón va a ser leído una sola vez y de manera continua en un marco de lectura. ¿Qué quiere decir? A ver, pongamos los codones UAG, CUA, AGA, ¿ya? ¿Qué me quiere decir que no es sobrelapado? Es que, ¿cómo va a ser leído cada uno de estos codones? Va a ser leído primero el UAG, luego voy a leer al siguiente codón y luego voy a leer al siguiente codón. No quiere decir que si leo este codón, en la segunda leída también voy a leer a sus últimas dos letras. No, solo se lee una sola vez y es de manera continua, o sea, codón por codón. Ya no se lee un codón combinado con otro codón, no, sino que codón por codón se lee y de manera continua y una sola vez. Chicos, y bueno, aquí te explica a través del marco abierto de la lectura que te explica que solo se lee una sola vez y de manera continua. Hay secuencia de codones sucesivos como los codones de inicio y los codones de stop. ¿Cuál es el codón de inicio? El único es el auge, ya saben ustedes, codón de inicio, auge. Y al fin habíamos hablado de los tres codones de stop, ¿verdad? El UAA, el UAG y el UGA. En este caso nos ponen al UGA. Pero así como está el UGA, puede ir el UAG o el UAA, porque ambos generan un stop en el proceso de la traducción. Chicos, ¿hasta ahí quedó todo claro o tienen alguna duda respecto al código genético? Sí, exactamente. Ajá, sí, sí, Eric, exactamente. Ya, chicos. ¿Otra duda aparte de la de Eric? Ya. Bueno, parece que todo está bien. Entonces, chicos, los codones de stop reportados en el código genético son los siguientes. Ha sido pregunta de examen. ¿Cuál creen que es la clave correcta? A ver, María Alejandra dice la A, Eric dice la A. ¿Qué dice el resto? Ya ver, chicos. Entonces, codones stop habíamos dicho que existían tres, ¿no? El UAA, ya, muy bien, UAA, el UAG y el UGA, ¿verdad? Muy bien, chicos. Esta es la clave correcta. AU no era, UA tampoco era UAA, UG tampoco, AU tampoco, ya. Muy bien, chicos. Entonces, la clave correcta es la A. Muy bien, Eric, muy bien, María Alejandra. Entonces, si no hay ninguna duda hasta ahí, vamos a hablar de ya, de hecho, de la traducción del ARN. ¿Qué es la traducción? Habíamos dicho que es sintetizar proteínas a través de quién? A través del ARN mensajero, ¿verdad? Entonces, el proceso de síntesis de proteínas usando una molécula de ARN mensajero o la información contenida en este ARN mensajero. ¿Y dónde se lleva a cabo la traducción? Se lleva a cabo en el citoplasma de la célula. Para hablar de síntesis de proteína, una organela muy importante y que lo hemos hablado, sí, hemos hablado siempre de esta organela, es el ribosoma, ¿verdad? Es la organela que se encarga de sintetizar proteínas. Y habíamos dicho que el ribosoma tenía dos subunidades, ¿verdad? Una subunidad menor y una subunidad mayor. Pero solo habíamos hablado de eso, pero para hablar acerca de la traducción es importante conocer sus tres sitios de estos ribosomas. ¿Cuáles son los sitios? Es el sitio A, el sitio P y el sitio E. Yo creo que lo han puesto para fines dinámicos porque miren, el sitio A es el sitio aceptor. ¿Por qué? Porque aquí se ubica el ARN de transferencia cargado con un aminoácido que va a ser incorporado a la cadena polipeptídica. Es decir, va a aceptar a ese nuevo aminoácido que va a ser incluido a la cadena polipeptídica. O sea, si un aminoácido se quiere unir a la cadena polipeptídica, primero, ¿por dónde debe pasar? Por el sitio A.
¿ok? Luego tenemos el siguiente sitio, que es el sitio P. El sitio P, o también conocido como el sitio péptido, es donde se ubica la cadena polipeptídica en crecimiento. Es decir, en este sitio P, aquí vamos a encontrar a todos los aminoácidos que están en crecimiento, ¿ok? Ahí es en el sitio P. Ese es el sitio P. Y por eso se dice polipéptido la unión de aminoácidos, ¿verdad? Y bueno, luego tenemos el sitio E. El sitio E, en inglés exit, que significa que es el sitio de salida. Es decir, aquí el ARN de transferencia se va a encontrar descargado sin ningún tipo de aminoácido. Y por ende va a ser expulsado, este ARN de transferencia va a ser expulsado porque ya dio su aminoácido, que es lo importante para sintetizar una proteína. Expulso el ARN de transferencia. ¿Por qué? Porque voy a aceptar a nuevos ARN de transferencias en el sitio A para seguir creando mi cadena polipeptídica hasta encontrar un stop. ¿Ok, chicos? Entonces, por eso vamos a utilizar los tres sitios. Los tres sitios son muy importantes en la traducción. Sitio A es el aceptor del nuevo ARN de transferencia cargado con su aminoácido. Luego, en el sitio P es donde se va a generar la prolongación de estos aminoácidos, es decir, aquí ya estamos formando el péptido. Mientras que en el sitio E, cuando el ARN transferasa viaja al sitio E, o sea, se encuentra aquí, es porque ya su aminoácido que le acompaña ya se encuentra en el sitio P, ha salido del sitio E que estaba acompañándolo para formar la cadena polipeptídica. Y entonces este ARN transferasa que ya se encuentra solo, sin aminoácido, va a ser botado del ribosoma, ¿verdad? Sale, lo botan, ¿para qué? Para que ese sitio se quede vacío, para que llegue otro aminosil, ¿no? Llega el aminosil A y el ARN transferasa que se encuentra en el A se va a ir al P, ¿no? Y luego al E, y así, es una cadena sucesiva. Entonces, lo importante es que recuerden estos tres sitios, ¿no? El sitio A, donde va a llegar el ARN transferasa nuevo, el sitio P es donde se va a generar esta elongación de los péptidos, se genera la cadena polipeptídica, y en el sitio E es cuando ya vamos a botar a esos ARN transferasa descargados. ¿Ya, chicos? Bueno, ¿hasta ahí tienen alguna duda respecto a los sitios A, P y E? ¿O todo quedó claro, chicos? Todo claro. Ya, genial. Bueno, entonces, hablemos un poquito del ARN de transferencia. Tenemos que en sí la proteína va a tener estructuras, ¿verdad? Lo habíamos visto también cuando habíamos hablado en el parcial, creo que hoy un tema. Pero acá a grandes rasgos, saber que las proteínas pueden ser estructuras primarias, secundarias, terciarias, hasta y cuaternaria. Pero en la primaria, básicamente, recuerden que es una secuencia lineal aproximadamente formada de 60 a 95, pero cuando nosotros estamos hablando del ARN de transferencia, ya es diferente a las estructuras de las proteínas, no se confunda, porque cuando hablamos de proteínas, habíamos hablado que estas proteínas pueden ser primarias, secundarias, terciarias, hasta cuaternarias. Pero cuando yo hablo del ARN, el ARN también va a tener como que similar estructura a nivel de la forma. También hay estructura primaria, estructura secundaria, hasta estructura terciaria, más no cuaternaria. Entonces, el ARN de transferencia primaria es básicamente una secuencia lineal formada por 60 a 95 nucleótidos, porque nosotros sabemos que nuestro material genético está formado por nucleótidos, ¿verdad? Entonces, la estructura primaria básicamente es una secuencia lineal de estos 60 a 95 nucleótidos. Y aquí puedes ver, ¿no? Todos estos son nucleótidos. Luego tenemos una estructura secundaria, que es con la forma de hoja de trébol. Aquí están todos los codones del ARN de transferencia y forman, por ejemplo, estas como que horquillas, que son este famoso loop, ¿no? Para formar la hoja de trébol. Y bueno, luego tenemos una estructura terciaria que ya es en forma de L, que son los puentes de hidrógeno entre la base de los loops. Aquí también se nota más marcado la presencia de los loops, ¿no? Porque es como todo desordenado y supuestamente tiene una forma de L. ¿Ya, chicos? Bueno, otra preguntita que nos habla referente al ribosoma, selecciona la alternativa que describe mejor la posición P, chicos.
Recuerden las tres posiciones, el A, el P y el E. ¿Cuál es la clave para ustedes? A ver, D. A ver, Eric dice la D por ser cadena polipeptídica. Roy dice la D, María dice la D. Y a ver, chicos, vamos a recordar para los que no recuerdan esto. Tengo mi ribosoma, ¿verdad? Y ustedes ayúdenme, ¿ah? Tengo tres espacios, ¿verdad? ¿Cuál es el primer espacio donde llega todo nuevo ARN de transferencia? ¿Cómo se llama ese sitio, chicos? El primer sitio donde llegan los nuevos ARN de transferencia, el aceptor. ¿Cómo se llama ese sitio? El sitio A, muy bien. Es el aceptor, ¿verdad? El aceptor de los nuevos ARN de transferencias cargados, ¿no? Cargados con su aminoácido. Luego tenemos un sitio donde ya se forma esta cadena polipeptídica. ¿Cómo se llama ese sitio? La P, ¿verdad? Aquí ya se forma esta cadena polipeptídica de aminoácidos. Y luego tengo un último sitio, que es el sitio donde el ARN que llega acá ya es eliminado, porque ya está sin carga, sin aminoácido. Muy bien, chicos, es el sitio E. Muy bien, Eric, muy bien, Ashley. Es el sitio E, que es el sitio exit, ¿no? El sitio donde sacas o es la salida de los ARN de transferencia descargados. Ya, muy bien, chicos. Yo les recomendaría que se lo aprendan en esa dirección si quieren hacer su mnemotecnia, ¿no? AP. Pero es mejor que lo hagan razonando así como lo hemos hecho ahorita. Y sin querer ya están aprendiendo lo que viene a ser el proceso de traducción. Se les va a hacer más fácil cuando veamos las imágenes. Entonces, me dicen, a ver, la primera, sitio, estamos hablando del sitio P, ¿no? La posición P. Entonces vamos a hablar de este sitio de aquí. Ustedes mismos son, ¿ah? Sitio donde se ubica el ARN de transferencia cargada con un aminoácido que será incorporado a la cadena polipeptídica en crecimiento. ¿Qué dicen, chicos? ¿Por qué es verdadero? ¿Por qué es falso? Esa es la A de aceptor. A ver, Eric, ¿por qué crees que es la A? Hay una palabra clave en ese sitio porque te podrías confundir, ¿no? Porque te ponen la trampa, te hablan de la cadena polipeptídica en crecimiento y si uno lo lee rápido, marcarías la A. Por la incorporación, ¿verdad? Porque te está hablando en futuro, te está diciendo es un sitio donde se ubica así un ARN de transferencia cargado con un aminoácido. Entonces, si me dice que es un ARN cargado con un aminoácido, descarto que sea el sitio E, ¿verdad? Porque en el E están descargados. Y me dicen que van a ser incorporados a la cadena polipeptídea en crecimiento. O sea, más adelante, ¿verdad? Más adelante van a ser incorporados en otro sitio. Entonces, muy bien, como le dice su compañero, ese es el sitio A, porque se ubica el RNA de transferencia cargado que más adelante va a formar una cadena polipeptídica. Luego el B me dice sitio donde se ubica la cadena de nucleótidos en crecimiento. ¿Qué? ¿Por qué me hablan de los nucleótidos, verdad? Aquí estamos hablando de aminoácidos porque estamos secretando ¿qué? Proteínas, estamos creando proteínas. Entonces, la palabra nucleótidos no debería ir ahí, ¿verdad? Si me iría a sitio donde se ubica la cadena de aminoácidos en crecimiento, ahí sería verdadero. Luego, sitio donde se ubica el RNA de transferencia cargado con un anticodón stop. No, ¿verdad? No nos hablan aún de los anticodones stop en los sitios, así que tampoco, y mucho peor que ese stop porque el stop ya es una parada del proceso de traducción. Y bueno, luego me dice sitio donde se ubica la cadena polipeptídica en crecimiento. Muy bien, chicos, es... Ah, pero ustedes me han dicho la EEE. A ver, tal vez yo me he equivocado. Sitio donde el ARN T descargado sale del ribosoma. Chicos, en el P, el sitio donde el ARN descargado sale del ribosoma. ¿Este qué sitio es? Este es el último, ¿verdad? El exit, el sitio E. Entonces eso no está bien. La clave correcta es la D, ¿no? Sitio donde se ubica, ¿qué cosa? La cadena polipeptídica en crecimiento. Muy bien. Ah, pero es la D. Sí, 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 claro. Ajá. Creo que me he confundido. Ustedes habían puesto cuando yo les pregunté, ¿no? Pero muy bien, creo que el que puso la clave correcta es
María, Eric, Roy. Muy bien, chicos. Ya, entonces, muy bien. Esa es la clave correcta. Sitio donde se ubica esa cadena polipeptídea en crecimiento. Dijimos porque nos preguntaste sobre Excel. Sí, sí, sí. Muy bien, chicos. Esa es la clave correcta. ¿Hasta ahí quedó todo claro respecto a los sitios? ¿O tienen alguna duda? Uy. A ver un ratito, chicos. Mm, ya. Ahora sí, se me había desconectado. Ya muy bien, chicos. Uy, no lo he subido. A ver, denme un momentito. Se los paso por WhatsApp rapidito, ¿ya? A ver. Ya se los pasé. De ahí lo subo al Teams. ¿Les llegó? Ya, genial, chicos. Ya bueno, entonces sigamos hablando ahora vamos a hablar ya un poco más acerca de la traducción ya en los procesos. Comencemos hablando del acoplamiento del aminoácido al RNA de transferencia. Bueno, primero, ¿cómo activamos el aminoácido? Lo activamos en presencia de energía. ¿Y quién es esa energía? Está en forma de ATP, ¿verdad? Entonces, ese aminoácido con el ATP se va a convertir en un aminosil con AMP, ¿ya? Entonces, esto es importante. Es el producto que se forma porque después se van a liberar este grupo fosfato, ¿ya? Se libera el grupo fosfato. Entonces, ¿qué es lo clave de aprender de esa parte? Cómo se activa el aminoácido a través de presencia de energía y en qué forma se encuentra esa energía en forma de ATP. Luego, este acoplamiento lo va a realizar una enzima. ¿Quién es esa enzima? Es la enzima aminoacil ARNT sintetasa. Pregunta de examen, chicos, ¿ah? ¿Cómo se llama la enzima que se encarga de acoplar? Es el aminosil ARNT, sintetasa. Entonces, conozcamos un poquito más a esa enzima del ARN transferasa sintetasa. Entonces, habíamos dicho que este proceso del aminoácido con el ATP se formaba lo que era el aminoacil AMP, ¿verdad? Entonces, aquí todo este conjunto es el aminoacil AMP. ¿Qué pasa? Luego de esto se genera un acoplamiento del aminoácido valina con su respectivo ARN de transferencia. Entonces, al acoplarse este aminoacil con su ARN de transferencia, vamos a generar lo que es el aminoacil AMP, que es propio de lo que habíamos estado hablando aquí, de este proceso anterior de la activación, pero a este proceso le vamos a sumar, ¿a quién? Le vamos a sumar a un ARN de transferencia, ¿verdad? Entonces, al sumarle este ARN de transferencia, ya no se va a llamar aminoacil AMP más un ARN de transferencia, sino se va a llamar o va a tener como producto el aminoacil ARN de transferencia y este AMP también se va a liberar. ¿Bien, chicos? Entonces, de aquí lo importante es saber quién activa, quien activa viene a ser el ATP, en forma, es la energía, ¿no? Que necesitamos para que se active ese aminoácido. Y luego cuando se genera este acoplamiento entre el aminoácido propio con el ARN de transferencia se va a dar a través de una enzima. ¿Cómo se llama esa enzima? Se llama el aminoacil ARN de transferencia sintetasa. Siempre cuando termine en asa es porque es una enzima. ¿Ya, chicos? Y bueno, recordemos un poquito acerca del enlace peptídico. Ustedes ya lo han visto. Saben que la unión de aminoácidos es a través de un enlace. ¿Y cuál es el enlace para la formación de proteínas, chicos? ¿Cómo se llama ese enlace? Peptídico. Muy bien. Entonces, si yo tengo mi aminoácido con otro aminoácido, yo quiero formar un enlace. ¿Cómo se llama este enlace? Muy bien, chicos. Enlace peptídico. Y esto va a ser mediado por una enzima. ¿Cómo se llama esa enzima? Por eso puse mi Pac-Man aquí. Es la enzima peptidil transferasa para formar el enlace peptídico.
Recordemos un poquito de mi proteína. Mi proteína va a estar formada por dos extremos, un extremo amino terminal y un extremo carboxi terminal. ¿Ya, chicos? Entonces, aquí para que lo entiendan un poquito más, ¿por qué es importante saber que existe un extremo amino y un extremo carboxi terminal? Porque entre estos dos extremos de una proteína, de un aminoácido con otro aminoácido, se va a formar el enlace peptídico. ¿Cómo? Entonces, miren, yo tengo aquí mi grupo. ¿Qué grupo es este, chicos? ¿Qué grupo creen que es este? A ver, voy a poner acá. Este de aquí. El que está de color anaranjado, ¿ustedes creen que es el grupo amino o el grupo carboxilo? Carboxi terminal. El grupo carboxilo, muy bien. Este es el extremo carboxilo del aminoácido 1, ¿ya? Ese es el aminoácido que ha estado. Mientras que se va a unir con qué extremo? Con el extremo amino, ¿ya? Con el extremo amino del aminoácido 2 o aminoácido entrante. Entonces, ¿dónde se forma este enlace peptídico? Se forma de la unión del extremo carboxilo del aminoácido que ha estado ahí con la unión del extremo amino del aminoácido entrante, ¿ok? Del aminoácido número 2. Chicos? Entonces, esto es lo importante que debemos saber, cómo se forma el enlace peptídico, pero además, cada uno de estos aminoácidos van a estar adheridos con su aminoacil ARN de transferencia, ¿ya? Su aminoacil ARN de transferencia. ¿Qué pasa? Cada uno de ellos tiene su aminosil ARN de transferencia. Aquí tengo un aminosil ARN de transferencia de color morado, por así decirlo. Y aquí de color celeste, ¿no? Por temas didácticos. Pero ¿qué pasa cuando se genera ya esta unión, o sea, este enlace peptídico? Este aminoacil ARN de transferencia que está adherido al extremo carboxilo del aminoácido primero va a ser eliminado, ¿ya? Se va a liberar. ¿Por qué? Porque me voy a quedar con el aminoácido de transferencia del aminoácido entrante, del que se está uniendo para formar esa cadena peptídica, ¿ya? Entonces, este aminoácido RN de transferencia va a ser eliminado y se va a quedar con el aminoácido RN de transferencia del aminoácido entrante. Pero cuando ya se da esta unión, este enlace peptídico va a cambiar de nombre. Se va a llamar un nuevo peptidil ARN de transferencia. ¿Ya, chicos? Entonces, eso es cuando se libera lo que viene a ser el aminosil ARN de transferencia y solo nos quedamos con el aminosil ARN de transferencia del aminoácido entrante. ¿Ok? Ahora, la cadena polipeptídica va a crecer, pero crece ¿por qué? Por la adición de un nuevo aminoácido al extremo. ¿A qué extremo, chicos? Al extremo C terminal, como hemos visto aquí, al extremo C terminal o carboxilo terminal. ¿De quién? De la cadena en crecimiento. Y aquí lo puedes ver, ¿no? Por ejemplo, a ver, aquí. Tengo mi grupo carboxilo, voy a reducir mi tamaño. Tengo mi grupo carboxilo y tengo mi grupo amino, ¿verdad? Mi grupo amino. Entonces, entre ellos se ha dado un enlace, que es el enlace peptídico. Y lo mismo ha pasado aquí. Tengo mi grupo carboxilo, tengo mi grupo amino, y aquí se ha dado un enlace, que viene a ser el enlace peptídico. ¿Y con quién, con qué ARN de transferencia o con qué aminoácido ARN de transferencia me quedo? Me quedo con el último, ¿no? Con el aminoácido entrante, con este ARN de transferencia. Pero ¿qué pasa si yo añado un aminoácido más, un aminoácido 4? Este ya no sería el último, ¿verdad? Sería este es el último. Entonces, este ARN de transferencia lo elimino. Ya lo elimino y me quedo con este de aquí, con este aminosil ARN de transferencia del aminoácido entrante. ¿Y qué pasa con este? Se elimina, como pueden ver aquí, y ya se forma el nuevo enlace peptídico. Entonces tenemos la unión de mi proteína, porque está formado ya por un aminoácido 1, 2, 3, 4. Y me quedo con el nuevo peptidil ARN de transferencia. Chicos, hasta ahí sí quedó claro, se entendió la formación en el enlace peptídico.
Sí, ya, muy bien, Eric. Entonces, ayúdeme con esta pregunta. Dice, menciona la enzima responsable del acoplamiento del aminoácido al ARN de transferencia. ¿Cuál es esa enzima del acoplamiento? Se los dije. Dije que era pregunta de examen. Miren, sí es pregunta de examen. A ver, Eric dice la D. La D. Muy bien, chicos. Exactamente. Esa enzima responsable es el aminoácido ARNT sintetasa. Muy bien, chicos. Ya bueno. Ahora, ya vamos a ir acabando. Cuando hablemos de la traducción del ARN mensajero, tenemos en procariotas y en eucariotas. Así como habíamos visto transcripción y replicación tanto en eucariotas como en procariotas, también lo vamos a ver aquí. Entonces, comencemos hablando de la traducción del ARN mensajero en procariotas. Va a tener tres fases. La primera viene a ser la iniciación, de ahí perdón, dos fases, iniciación y ellos juntan elongación y terminación. Cuando hablemos de eucariotas sí vamos a ver las tres separadas. Entonces, comencemos hablando de la iniciación. La iniciación, primero debemos, para que se dé el proceso de la traducción, necesitamos reconocer sitios. ¿Y cómo se llaman estos sitios? Se llaman los sitios RBS. ¿Ok? Sitios RBS, que son conocidos como el sitio o también conocido secuencia Shine, ¿no? De Alecarno. Entonces, estos sitios RBS son necesarios encontrarlos y reconocerlos. ¿Para qué? Para comenzar el proceso de la traducción. ¿Y dónde vamos a encontrar a estos sitios RBS? Los vamos a encontrar antes de un codón de inicio AUG y también van a estar ubicados en distintos lugares a lo largo del ARN mensajero. Ojo, si bien es cierto van a estar en distintos lugares del ARN mensajero, pero siempre van a estar precediendo a quién, al codón de inicio, que es el auge. ¿Ok? También me dice que permite sintetizar más de una proteína a partir de una sola molécula de ARN mensajero. Entonces, chicos, todo lo que ven ahí de turquesa es un ARN mensajero. Todo, o sea, todo con rojito, toda esa línea es el ARN mensajero, que va a tener su extremo 5' y su extremo 3'. Ahora, aquí tenemos mi codón de inicio, ¿no? Que es el AUG, AUG, AUG. Pero ¿qué habíamos dicho? Que estos sitios RBS se van a encontrar precediendo a este codón de inicio, ¿ok? ¿Y cuál es el codón de inicio? El AUG. Entonces, ¿dónde voy a encontrar a mi sitio RBS? Lo voy a encontrar aquí, ¿verdad? Este es mi sitio RBS, aquí tengo un sitio RBS y aquí un sitio RBS y cumple con lo que te decía la teoría, ¿no? Que se encuentra en distintos lugares en el RNA mensajero, sin embargo siempre deben estar precediendo a quién, al codón auge, ¿verdad? Ya. Bueno, ahora, ¿cómo se inicia este proceso de la iniciación de la traducción en procariotas? Se inicia con la formación de un complejo. Ahora, ese complejo, ¿qué va a incluir? Va a incluir a una subunidad. Yo creo que ese sí puede ser pregunta de examen, ¿ah? Te pueden poner, ¿no? ¿Cuál de estos forma parte del complejo que inicia el proceso de traducción en procariotas? Está formado por una subunidad, pero ¿qué subunidad? Es la subunidad menor. Y como estamos hablando de procariotas, es 30S, ¿ok? La subunidad 30S ¿de quién? De un ribosoma. Y como estamos hablando de un complejo de iniciación, vamos a encontrar factores, y esos factores van a ser factores de iniciación, el IF1, IF2 y IF3. Y asimismo vamos a encontrar la famosa ARN de transferencia, ¿no? ARN de transferencia y el ARN mensajero. Y vamos a utilizar también energía. ¿Y en forma de qué? En forma de GTP. ¿Ya? Entonces, eso traten de aprendérselo, chicos, por quién está formado el complejo de iniciación. ¿Y cómo se da este reconocimiento? El reconocimiento de a un anticodón, que es el codón de inicio auge, y también por una subunidad 50S que se une a todo el complejo para formar el ribosoma 70S activo. Es decir, cuando yo tengo mi complejo formado por esa subunidad 30S, factores de iniciación, ARN de transferencia, ARN mensajero, se sienta en lo que viene a ser mi codón de inicio que es el auge, o sea, tengo mi RN mensajero y todo este complejo que estamos viendo aquí se sienta en mi codón auge. Al sentarse ya dice, bueno, ya,
este auge me está diciendo que ya comience con la traducción, es el momento. Entonces, esto escucha a la subunidad 50S del ribosoma y viene, ¿verdad? Viene y se siente encima también de ese complejo y del auge. ¿Por qué? Porque ahí necesitamos a los tres sitios, ¿verdad? Al sitio A, al sitio P y al sitio E. ¿Para qué? Para que se unan los nuevos aminoácidos. Entonces, por eso se dice que necesitamos de un codón de inicio, que es el auge, y también de la subunidad 50S, que se va a unir a todo este complejo para formar el complejo de ribosoma 70S activado. Y como sabemos, la metionina es el primer aminoácido de la proteína. Bueno, y aquí hablemos de la elongación y terminación. Tenemos cómo termina esto. Termina con un codón stop. ¿Cómo iniciaba? Iniciaba ¿con quién? Con un codón de inicio, auge, ¿verdad? Pero ahorita estamos hablando ya de la elongación y terminación. ¿Cómo termina? Termina con un codón stop. Y acá también vamos a encontrar factores de liberación. Ya no factores de iniciación, sino factores de liberación, pero también factores de elongación. ¿Cuáles son los factores de elongación? El EF2, FTS, EFG. Y estos factores de elongación van a ayudar a un correcto posicionamiento de los ARN de transferencia que son cargados en el sitio A y a mantener el marco de la lectura durante el desplazamiento del ribosoma. Ya chicos, entonces bueno, vamos a comenzar. Todo lo que ven ahí de anaranjado, ¿quién es? Es el ARN mensajero, ¿verdad? El RN mensajero. Y aquí tenemos los tres sitios, el sitio A, voy a checarlo. El sitio A, el sitio P y el sitio E, ¿verdad? Ya. Entonces, ¿qué pasa? Yo, imaginando que esta bolita de aquí es amarillo, ¿qué creen que es? ¿Cuál es el primer aminoácido de una proteína? ¿Qué creen que es esta bolita amarillita, chicos? ¿Cómo se llama el primer aminoácido de todo tipo de proteína? Lo habíamos dicho cuando les nombré quién era el codón de inicio, que era el auge. Muy bien, María, metionina. Ajá, acá lo puse, miren. La metionina es el primer aminoácido de las proteínas. Por eso, esta bolita amarilla que es la metionina, ¿ya? La metionina va a ir a ese sitio P, ¿verdad? Donde ya se está formando la cadena polipeptídica. ¿Y qué va a pasar? Si yo quiero formar mi cadena polipeptídica, necesito más aminoácidos, ¿cierto? Entonces, va a venir un amigo que es este triangulito, que su codón debe coincidir con el codón que está en el ARN de transferencia, es decir, deben ser bases complementarias, ¿verdad? Entonces, viene esto, ¿a qué sitio creen que va a ir? ¿Al sitio A, al sitio P o al sitio E? ¿Quién es el aceptor de todo? El A, ¿verdad? Muy bien, entonces ese triangulito no va a ir al sitio E, no va a ir al sitio P, va a ir al sitio A porque es el sitio aceptor. Entonces, este triangulito tiene el C, el U y el A. Entonces viene, claro, utilizamos energía en forma de GTP. ¿Y dónde se sienta? Se sienta en el sitio A, ¿no? Que es el sitio aceptor. Y ahora, ¿por qué ha permitido que se encuentre o sea, que se permita que se encuentre en el sitio A? Porque su codón debe ser complementario al codón del RN mensajero, ¿verdad? Entonces, si aquí es uracilo, aquí es, a ver chicos, si aquí es uracilo, ¿qué es aquí abajito? ¿Cuál es su base complementaria? Adenina, muy bien. Si es adenina es uracilo, si es citosina es guanina. Entonces, hay que verificar si hay una complementariedad en ese triangulito que está viniendo, ¿no? Entonces, si es citosina es guanina, ya está muy bien, sí lo va a aceptar. Si es uracilo es adenina, está bien. Y si es adenina es uracilo, muy bien. Entonces, sí, sí puede sentarse. Entonces, llega mi triangulito, que es otro aminoácido con mi ARN de transferencia, llega y está bien, está en el sitio correcto porque sus bases son complementarias. Entonces, ¿qué pasa luego de esto? ¿A dónde va a ir este aminoácido de aquí, no? Este aminoácido, que es la metionina, va a liberar su aminoácido ¿de qué sitio? Del sitio P, ¿verdad? Porque aquí tenemos el sitio A, el sitio P y el sitio E. Entonces, este aminoácido que se encontraba aquí, o sea, la metionina antes se encontraba aquí, ¿verdad? Pero ahora ha sido liberado ¿de qué? Del sitio P al sitio A.
¿no? Entonces, mi metionina está formando ya mi cadena polipeptídica. Y luego vamos a utilizar, ¿qué cosa? Al GTP. Pero ustedes saben que ahí no se forma en realidad mi cadena polipeptídica, ¿verdad? ¿Dónde se forma mi cadena polipeptídica? En el sitio P, ¿verdad? Entonces voy a pasar un proceso de translocación. ¿Qué significa translocación? Que llevo esos aminoácidos a otro lugar. ¿Y cuál es este lugar? Lo hago mediante ¿qué? Mediante energía, ¿verdad? Mediante el GTP. Entonces, ¿a qué lugar voy a llevar? ¿Lo voy a llevar al sitio A? ¿Lo voy a mantener en el sitio A? ¿Lo voy a llevar al sitio P? ¿O lo voy a llevar al sitio E? Para formar mi cadena polipeptídica. ¿A dónde lo voy a llevar? Al sitio P, ¿verdad? Al sitio P. Muy bien, entonces aquí llego a mi cadena polipeptídica que se está formando. Y aquí, este es el RNA de transferencia de ¿qué? De mi triangulito, ¿ok? Pero ¿qué pasa con mi RNA de transferencia de mi metionina? ¿Qué creen que pasa, chicos, con su RNA de transferencia? Lo expulso, ¿verdad? Expulso a su RNA de transferencia porque ya no está cargado con un aminoácido. Ya utilicé a su metionina, la tengo aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer con ese RNA de transferencia? Lo voy a botar, ¿verdad? Lo voy a botar, lo voy a sacar. ¿Por qué? Porque llegó a mi sitio E y en mi sitio E es el sitio exit, el sitio de salida, lo expulso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesito espacio para que entre un nuevo RNA de transferencias y así se va formando la cadena polipéptida. O sea, este proceso se va a repetir si es que viene un nuevo RNA de transferencia. ¿Ok, chicos? Pero al final, ¿dónde se forma esa cadena polipeptídica? En el sitio P. Y siempre solo con un RNA de transferencia, porque los otros son expulsados. Pero siempre se queda el RNA de transferencia de quién? Del aminoácido entrante. ¿No, chicos? Del aminoácido entrante. Ya. ¿Hasta ahí se entendió lo que viene a ser traducción de procariotas? Todo claro. Ya. Genial, María. Genial, Eric. Bueno, vamos a continuar entonces. Si ya entendieron lo que viene a ser en procariotas, ahora hablemos de eucariotas. Siempre los eucariotas se complica un poquito más. En la molécula de RN mensajero maduro está formado por extremos modificados sin intrones, como lo pueden ver aquí, ¿no? Tengo mi RN mensajero y tengo mis extremos, y esos extremos no tienen intrones. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a hablar de tres fases: iniciación, elongación y también finalización. Entonces, comencemos con la iniciación. Va a estar formado por un complejo, ¿verdad? Un complejo de subunidad, un complejo. ¿Y quién forma este complejo? Lo va a formar mi subunidad menor. O sea, mi subunidad, si estamos en eucariotas, ¿cómo se llama? 40S, ¿verdad? Lo va a formar mi metionina, que es mi aminoácido, y lo va a formar mi RNA de transferencia, que está acoplado a la metionina con el cual vino. Ese es mi complejo de iniciación. Entonces, durante el proceso de iniciación van a actuar diferentes factores, pero factores de iniciación como el E y FS, ¿no? Entonces, sigamos. ¿Qué va a pasar con este complejo? Este complejo va a ir al RN mensajero, y cuando va el RN mensajero va a ir a el extremo 5', donde tenemos al complejo, o el extremo 5, perdón, no complejo, sino extremo, el extremo 5 cap, ¿verdad? Aquí, al extremo 5 cap, donde encontramos también a los factores de iniciación. Entonces, este complejo va a comenzar desde el extremo 5 cap, y a partir de ahí, donde tenemos, miren, a mi subunidad menor, tenemos a mi metionina, a mi RNA de transferencia, y, por ejemplo, a mis factores de iniciación me van a apoyar a que, mediante energía, obviamente, mediante ATP. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a viajar por todo. ¿Qué hace el complejo? Va a viajar por todo el ARN mensajero hasta llegar a un codón de inicio. ¿Quién es el codón de inicio? El auge. Hasta el momento donde esta subunidad menor con todo el ARN de transferencia y la metionina lean qué cosa, un codón de inicio, ahí va a comenzar el proceso de iniciación. ¿Ya, chicos? Entonces, bueno, eso es básicamente la iniciación. Leo mi codón de inicio con mi complejo y voy a llamar a mi ribosoma, a mi subunidad mayor del ribosoma, ¿verdad? Porque ahí tengo los sitios. Entonces, esta subunidad mayor de los ribosomas viene y se sienta donde el codón de inicio, donde está todo mi complejo. ¿Para qué? Para formar los sitios, ¿no? El sitio A,
el sitio P y el sitio E. Bueno, luego de que ya se leyó el codón de inicio, que es el auge, voy a ir a la elongación, donde vamos a encontrar factores de elongación, que es el EF1, EF2, que ayudan al correcto reconocimiento de codón a anticodón y obtener el marco de lectura durante el desplazamiento del ribosoma. Quiere decir, como esto es parecido a lo que habíamos visto en procariotas, recuerden que acá está mi codón de inicio, ¿no? Entonces tengo mi ARN de transferencia con mi aminoácido, que es la metionina, ¿verdad? Entonces yo, como quiero formar una cadena polipeptídica, viene un nuevo aminoácido, ¿verdad? Entonces este nuevo aminoácido va a tener, este nuevo ARN de transferencia va a tener otro aminoácido, que es necesario ¿para qué? Para formar una cadena polipeptídica. ¿Y qué va a pasar? La metionina, ¿hacia dónde migra? Migra hacia el sitio A, ¿verdad? Donde está este aminoácido. ¿Ok? ¿Y qué pasa con su ARN de transferencia? Se va al sitio E, ¿verdad? Al sitio E. ¿Por qué? Porque va a ser eliminado, porque ya no tengo su aminoácido que es la metionina. Entonces, si aquí tú te das cuenta que mi cadena, o sea, la metionina con el aminoácido número 2 está en el sitio A, y este ARN de transferencia de la metionina se va a ir al sitio E. Esa ARN de transferencia que está aquí, del aminoácido 2, va a avanzar hacia aquí y este ARN de transferencia que ya no tiene la metionina se va a ir al sitio E, ¿verdad? Se va a ir al sitio E para ser expulsado. Y como este espacio va a quedar vacío, que es el espacio P, este ARN de transferencia que está con mi aminoácido 2 y con mi metionina va a migrar hacia dónde creen, chicos, hacia el sitio P, ¿verdad? Porque ahí voy a empezar a formar mi cadena polipeptídica. Y lo mismo, miren, sitio A se queda vacío, esperando a un nuevo ARN de transferencia, mientras que el ARN de transferencia del aminoácido metionina ya está en el sitio E. ¿Por qué? Porque va a ser eliminado. Y mi ARN de transferencia del aminoácido 2 está aquí, ¿verdad? En el sitio P, donde se va a formar la cadena polipeptídica y, claro, añadido con la metionina. Y se va a dar el mismo proceso con todos los ARN de transferencia que lleguen, ¿ok? Y miren, como se dan cuenta, es ejecutado, no se ha sacado de ese sitio. Y aquí ya estoy formando mi cadena polipeptídica. Y se va a dar el mismo proceso si es que aquí llega un ARN de transferencia, ¿no? Si aquí llega un ARN de transferencia con un aminoácido 3, ¿qué pasaría, chicos? ¿Qué pasaría? Estos de aquí migrarían hacia aquí, ¿verdad? Y este ARN de transferencia se iría al sitio E y luego ese ARN de transferencia nuevo con mis 3 polipéptidos, con mis 3 aminoácidos, migrarían aquí, al sitio P para formar la cadena polipeptídica. Y ese proceso se repite hasta llegar a un codón de stop y me dice, ya, deja de sintetizar proteínas. Y ahora van a ver el proceso de stop, que es la finalización, ¿no? Es cuando la traducción termina, cuando el ribosoma llega a un codón de stop y se requieren factores de liberación. Entonces, mira, si te das cuenta, ya no solo hay dos aminoácidos, sino hay más, ¿no? Metionina, triptófano. Entonces, a ver, chicos, si me han entendido, quiero que me respondan esto. Este ARN de transferencia, chicos, este azulito, ¿de quién creen que sea? ¿De la metionina, del ASN o del triptófano? ¿De quién creen que sea este aminoácido, ARN de transferencia? ¿De quién creen que sea? ¿Del triptófano, de la metionina? Muy bien, María, del triptófano. Chicos, ¿todos han entendido por qué es, o de dónde vino ese ARN de transferencia y por qué es el triptófano? ¿O quieren que les repita por qué es el triptófano? Ujú, del TRP. Ujú. ¿Por qué? ¿Saben? ¿Todos saben? Supongo que sí, porque nadie me dice nada. No se queden con la duda, chicos, pregunten si no tienen algo claro. Ya bueno, supongo que sí, ¿no? Porque
si María respondió y ustedes no me pueden preguntar, no me preguntan, supongo que para todos está claro. Entonces, este ARN de transferencia tiene a los aminoácidos como el triptófano, el aspartano y la metionina. ¿Por qué es el triptófano? Porque fue el último ARN de transferencia en unirse con su triptófano y se hizo el mismo proceso de migrar y volver, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Voy a llegar a un codón donde, ¿qué es? Es un codón de stop. Y ningún tipo de RNA de transferencia con su aminoácido va a poder leerlo. ¿Por qué? Porque no hay una complementariedad, porque es un codón de stop. ¿Qué pasa? Va a venir una proteína, que es este factor de terminación. Y ese factor de terminación se va a sentar en el codón UAG, que es uno de los codones de stop. Y va a dar paso a que cuando se sienta ya este polipéptido en el codón de stop, ¿qué pasa? Estos polipéptidos van a ser liberados, ¿ya? Polipéptidos se liberan de su RNA de transferencia. ¿Por qué? Porque mira, la RNA de transferencia ya va al sitio E. Y esta proteína de liberación ya no se encuentra en el sitio A, sino pasa al sitio P. Por eso, al pasar al sitio P, estos aminoácidos no se van a unir a mi proteína de liberación, porque no es un RNA de transferencia, es una proteína de liberación, una proteína de finalización. Entonces, estos polipéptidos van a ser liberados. ¿Y qué pasa con mi ribosoma? Va a generar una disociación del ribosoma utilizado. Y entonces este ribosoma de aquí va a buscar una nueva síntesis de proteínas, pero en otro lado, ¿no? Donde lo necesiten, va a estar ahí. Pero ya se disoció el ribosoma y ya se dejó de sintetizar la proteína, porque acá ya tengo mi resultado, que es mi cadena polipéptido. Eso es el proceso de traducción del RNA mensajero en eucariotas. ¿Tienen alguna duda, chicos? Ya, para María quedó todo claro. Para el resto, para Eric también quedó todo claro. Ya, bueno, entonces parece que sí. Comencemos hablando de las mutaciones. ¿Ok? Tenemos mutaciones conservativas, como también tenemos mutaciones no conservativas. Cuando hablamos de las conservativas, es básicamente porque se conserva el producto, por así decirlo. Entonces, uno de los ejemplos es la mutación silenciosa, que es cambio en alguno de los nucleótidos del codón, pero se codifica el mismo aminoácido. ¿Qué quiere decir? Tengo mi cadena muelle del ADN, mi ADN y tengo mi RN mensajero, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Tengo a mi TCT y a mi AGA, ¿no? Entonces, por complementariedad, ¿cuál es la secuencia que se va a dar en mi RN mensajero? Se va a dar el AGA, ¿verdad? De aquí a aquí. Es mi complementariedad. Entonces, ¿qué voy a producir? Voy a producir al ARG. Si no mal me equivoco, es la arginina. ¿Ya, chicos? A este polipéptido. ¿Y qué pasa cuando hay una sustitución de pares de bases, la mutación silenciosa? En vez que sea TCT, va a ser TCC. ¿Ya, chicos? TCC. ¿Y cómo sería la otra base del ADN? Sería AGG. ¿Por qué? De timina, ¿qué pasa, chicos? Adenina. De citosina pasa a guanina. Y de citosina pasa a guanina. Y ahora, esto de aquí pasa a ¿dónde? Pasa al ARN, pero ya mensajero, ya no ADN, sino ARN. Y pasa tal cual, ¿no? AGG. Pero se va a seguir sintetizando arginina, ¿ok? Por eso se dice que es una mutación silenciosa, porque por más que ha variado un par, de las bases nitrogenadas, que en este caso varió de T a C, igual se va a dar el producto de la arginina. ¿Ya, chicos? Esa es la mutación silenciosa. Luego tenemos las mutaciones no conservativas, donde tenemos la mutación con cambio de sentido o sentido erróneo. Es cuando aparece un nuevo triplete que codifica para un aminoácido de distinto tipo. Entonces tengo mi TCT y tengo el AGA, ya AGA, ustedes ya saben eso por base de complementariedad, y sintetizo a mi arginina, ¿verdad? Pero ahora, ya no cambio la T, sino cambio la G. Cambio la citosina por guanina, en otro tipo de base. Entonces, mi guanina, su complementariedad es la citosina, ¿verdad? Y ahora, el codón ACA ya no traduce a una arginina, sino traduce a un THR.
¿ya chicos? A un THR. Entonces, si te das cuenta, el resultado son diferentes, o sea, ya no es una arginina, sino es un THR. Entonces, pierde su función si afecta al sitio catalítico. En este caso, afectó al sitio catalítico, por eso perdió su función, o sea, ya no es la misma, el mismo polipéptido, no se secretó el mismo polipéptido. Por eso se dice que es una mutación no conservativa. Bueno, luego tenemos la mutación sin sentido, que es cuando aparece un codón de terminación o un codón stop. Entonces tengo mi ACC, base complementaria TGG. ¿Y qué pasa aquí, chicos? En vez de que haya una citosina, lo van a cambiar por una timina en otro lado de mi cadena, ¿ok? Y esta timina como complementariedad me va a dar la adenina, ¿verdad? La adenina. Entonces pasa lo mismo aquí. Recordemos que si acá hay timina, pero yo mira, ¿por qué si todos los demás has repetido, o sea, este era igual a este, ¿por qué aquí son diferentes? Porque chicos, si acá tenemos a un ARN mensajero y acá tenemos a un ADN, la timina puede ir aquí, chicos. La timina puede ir en el ARN mensajero, no, ¿verdad? Porque es una base nitrogenada propia del ADN. A ver, no se confundan, no es una complementariedad porque si es timina, ¿qué sería? ¿Qué tendría que poner? Tendría que poner adenina, ¿no? Si fuera complementario, pero no, estamos reemplazando nada más, no estamos haciendo base de complementariedad. Entonces, si es timina aquí, yo no puedo poner la misma timina de aquí, tampoco puedo poner adenina porque no estoy haciendo una complementariedad, tengo que reemplazar esa timina. ¿Por quién? Por el uracilo, porque si no hay timina, hay uracilo. ¿Ya, chicos? Entonces el UAG. Y entonces ahí me estoy dando cuenta que estoy cambiando todo, ¿no? Aquí no había un codón de stop, pero si ya cambio la timina por el uracilo, se convierte en un codón de stop. ¿Y qué significa esto? No significa ningún tipo de ningún tipo de péptido, sino significa una parada, o sea que dejo de producir esta proteína, esta cadena polipeptídica. Entonces por eso se dice que aparece un stop o terminación. Y luego tenemos una mutación con cambio de lectura, donde se pueden dar diferentes mecanismos como la inserción, deleción, duplicación, inversión y transposición, que cambian el marco de lectura y la posición del codón stop. ¿Ya, chicos? Entonces, la secuencia de ADN normal, tenemos aquí mi cadena de ADN normal, y aquí tengo mi complementariedad, que si te das cuenta, cuando es timina solo lo cambio por uracilo, es lo único en que varía. Y tengo todo mi cadena polipeptídico. Pero, por ejemplo, ¿qué es una deleción? Aún no llevan embriología, ¿verdad? ¿O están llevando embriología? No, todavía no llevan. O sí, no me acuerdo ya. Bueno, cuando lleguen embriología, no sé si lo están llevando, van a hablar de procesos de mutaciones como la deleción. Entonces, la deleción es cuando estamos sacando algo de un lugar. O sea, si aquí, por ejemplo, teníamos el TGA, ¿verdad? Aquí el TGA ya no va a estar, lo voy a sacar. Esa es una deleción, lo saco. Y todo lo que continúa, lo continúo, pues, ¿no? Si acá sería ATC, entonces sería ATC, lo continúo. La de lesión lo saco y es obvio que mis bases van a cambiar, ¿no? Mi base complementaria va a cambiar, timina, adenina, guanina. Y como aquí no puede ir la timina, lo genero en uracilo. ¿Y qué pasa, chicos? Si te das cuenta, al cambiar esto, no puedo poner TAG, sino tengo que poner U porque es un ARN. ¿Qué pasa? El UAG se convierte en una parada, o sea, en un stop. Pero no es un stop porque hay una base de complementariedad nada más, porque se ha cambiado una letra, una base, porque ahí sería una mutación sin sentido. Es porque ha habido una deleción, ¿ok? Por eso se dice mutación con cambio de marco de lectura, pero al final ambos van a generar un codón de stop, o sea, una parada. Chicos, ¿se me entendió? ¿Tienen alguna duda? A ver, chicos, con confianza. Es un tema difícil porque no se sientan mal si no lo entienden, porque es uno de los últimos temas. Entonces, es un poco complicado. ¿Tienen alguna pregunta acerca de ese tema? O sea, de esa parte de mutaciones. O si no, reaccionen para saber que están ahí. Se han quedado dormidos. Ninguna por mi parte. Ya, muchas gracias, Eric. ¿Qué dice el resto?
No quiero llamarlos, chicos. Todo claro. Ya. Ya, Eric, ya María Alejandra, gracias. Bueno, y vamos a hablar un poco acerca de la regulación genética, que está formado por 6 etapas, en las cuales las células pueden regular o controlar la expresión genética. Y sabemos que el control transcripcional es el mecanismo predominante para regular esta expresión genética, ¿no? Y bueno, aquí vamos a hablar del control, estamos aquí, del control de la transcripción. Existe regulación genética en bacterias cuando hablamos de genes constitutivos y genes adaptativos. Ya esto es más teoría, chicos, para que lo lean, igual les traje un resumen aquí, que es cuando codifican proteínas y enzimas para metabolismo básico, se expresan continuamente y codifican sistemas enzimáticos constitutivos. Y en los genes adaptativos tenemos que se expresan solamente en determinadas situaciones cuando se codifican proteínas y enzimas que solamente se necesitan en momentos concretos. En cambio aquí se expresan continuamente, mientras que en los genes adaptativos solo en momentos concretos, en momentos que realmente se necesiten. Y codifican sistemas enzimáticos adaptativos. Tenemos un esquema simplificado de un operón. ¿Qué es un operón? ¿Por qué está formado? Es un conjunto de genes estructurales bajo control de un solo promotor y son transcritos en un solo ARN mensajero. Entonces tengo mi operón, está formado por mi gen promotor, mi gen operador, mi gen 1, gen 2, gen 3, que son estos genes estructurales. ¿Ok? ¿Qué es un promotor? Un promotor es una región del ADN, ¿ok? ¿Dónde se acopla? ¿Quién se acopla? Se acopla el ARN polimerasa para iniciar la transcripción. Entonces, ¿dónde se acopla el ARN polimerasa? En el promotor. El gen regulador es cuando se codifica la proteína reguladora del operón, activador o represor. Como su mismo nombre lo dice, gen regulador, regula. Mientras que el gen operador es una región del ADN donde se une una proteína represora y bloquea, ¿qué cosa? La transcripción. ¿Bien, chicos? Y bueno, aquí tenemos dos tipos de controles, un control positivo y un control negativo. Básicamente, cuando te hablan de control positivo, es un activador. Y cuando te hablen de control negativo, es un represor. ¿Qué es un control positivo? Se da cuando el producto del gen es regulador, activa la expresión de estos genes. Mientras que negativo es un represor, se da porque el producto del gen regulador reprime o impide, ¿qué cosa? La expresión de los genes. Entonces, hablemos del control negativo. Aquí vamos a estar hablando del control negativo, que es inducción y represión. Hay dos mecanismos. Entonces, tengo mi represor activado y entonces cuando los genes no se transcriben, cuando este represor activado va y se coloca en el operón. Entonces, ¿qué hace? Impide la transcripción, porque es un activado, es un gen represor activador, ¿ya? Y cuando los genes sí se transcriben, cuando tengo mi represor activado, pero hay un inductor que genera la inactivación de este represor. O sea, gracias a este inductor de aquí, esta bolita rojita, mi represor activado, que lo que iba a hacer era impedir mi transcripción, se ha encontrado con un inductor y este inductor hace que este represor activado se inactive y ya no me impida la transcripción. ¿Ya, chicos? Y bueno, por el lado de la represión tenemos cuando los genes sí se transcriben, cuando el represor está inactivo por sí solo. O sea, no porque hay un inactivador, sino se inactiva solito, un inactivo represor. O sea, no está activo, sino está inactivo. Pero ¿qué pasa cuando los genes no se transcriben? O sea, no hay transcripción. Es porque este represor inactivo encontró a un correpresor y este correpresor lo hizo convertirse, o sea, lo hizo convertirse de bueno a malo, por así decirlo, ¿no? Entonces lo hizo convertirse de represor inactivo, gracias a este correpresor se convirtió en un represor activo que va hacia el operón, ¿te acuerdan del operón? Aquí está, ¿dónde le sale de acá? El operón del operador región de ADN, el gen operador, ¿dónde es? Donde se unen estas proteínas represoras, que es lo que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, ahí se une. ¿Por qué? Porque voy a no transcribir. Mire, si te das cuenta, todo lo que es para no transcribir se unen ¿dónde? En el gen operador. ¿Ya, chicos? Entonces, mira, acá me dicen operón reprimible y operón inducible.
¿Por qué inducible? Porque lo estoy induciendo. ¿A qué? A que o sea, no me genere o no me impida mi transcripción. Mientras que aquí es operón reprimible porque con un represor estoy activándolo, ¿ok? Bueno, eso es básicamente acerca del control negativo. ¿Se entendió esto, chicos? Acerca de la inducción, represión. Ya vamos a activar, ya vamos a acabar. Entonces, tenemos la regulación, sí, ya, genial. La regulación genética en eucariotas es más compleja, involucra muchas proteínas, porque lo que estábamos hablando era la regulación genética en bacterias, ¿verdad? O sea, en procariotas. Ahora vamos a hablar de la regulación genética en eucariotas. Es un poco más compleja, involucra muchas proteínas y regiones más extensas del ADN. Cada gen va a ser transcrito y este está especificado por secuencias regulatorias que son las cis, las cuales son leídas por proteínas reguladoras de la transcripción antes de unirse a ellas. Se unen básicamente al ADN. ¿Y quiénes se unen? Los reguladores positivos, que son los activadores, y los reguladores negativos, que son los represores. Represores evitan o bloquean, perdón, bloquean la transcripción, ¿no? Evitan que se transcriba el ADN, el ARN. Entonces, aquí vamos a encontrar loops de ADN que permiten la interacción directa a través de un mediador de reguladores de transcripción y factores de transcripción y RN polimerasa 2. Para que entiendan, vamos a la imagen, ¿ok? Entonces, aquí va a ser un poco distinto en las bacterias. Aquí también vamos a tener activadores y represores, pero los activadores de aquí van a promover el ensamblaje correcto del ARN polimerasa, la liberan para que se inicie o reinicie la transcripción. Entonces, vamos con los activadores. ¿Qué pasa? Tengo mi regulador de mi transcripción, ¿verdad? A ver, chicos, ¿qué creen que sean esas bolitas amarillas y esas cositas rojitas? Y donde está la caja Tata, ¿se acuerdan de la clase pasada? No, ya bueno, chicos, para recordarlo, miren, tenemos aquí, esas bolitas son las histonas, ¿ok? Las histonas, y eso de rojito viene a ser el ADN. ¿Y qué están formando? Están formando una cromatina, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos a la tata, ese tata que es este que está de color verdecito aquí, ya. Ese tata viene a ser básicamente la región promotora. ¿Ya, chicos? Entonces van a ver distintos tipos de formas. ¿Para qué? Para generar una activación. Bueno, vamos a tener los complejos remodeladores de cromatina, porque tú esa es la cromatina, ¿verdad? Recuerdan, histonas más ADN, cromatina. Entonces van a haber complejos que van a remodelar a la cromatina. ¿Para qué? Para que se puedan activar. Entonces, por ejemplo, tengo a mi cromatina remodeladora, mi complejo de cromatina remodeladora. Entonces, ¿qué pasa? Tengo aquí, miren, es aquí está mi complejo remodelador de crematinas. ¿Y qué es lo que hace? Remodela, o sea, retira a los nucleosomas, retira algunos nucleosomas y me evidencia a quién, a mi caja Tata. ¿Para qué? Para hacer mi transcripción. ¿Ya, chicos? Entonces, puedo hacer mi transcripción porque mi Tata, mi caja Tata ya no está tan escondida, mira, está visible. Luego también se puede dar por las chaperonas de las histonas. ¿Y qué pasa? También o sea, ya no se remodelan a estos nucleosomas como lo hicimos en el primero, sino aquí ya se remueven a estos a estos nucleosomas, perdón, o sea, se sacan a estos nucleosomas, se sacan a las histonas y al sacarlas, mira, quedan vacías, ¿verdad? Solo queda ADN. ¿Y qué pasa? La caja Tata se evidencia mucho más, entonces se puede dar una transcripción porque está evidenciada. ¿Qué pasa aquí? Tenemos las histonas chaperonas, entonces con estas se van a realizar lo que vienen a hacer o se relajan con esta chaperona. ¿Qué va a ocasionar? Va a ocasionar una relajación de la cromatina. Y al relajar la cromatina, ¿quién se va a evidenciar? Se va a evidenciar la caja Tata. Y bueno, luego tenemos a lo que viene a ser la maquinaria o esta enzima modificadora de histonas que tiene como una bocina, ¿verdad? Es aquí. Entonces, esta enzima modificadora de histonas va como generar la atracción a la maquinaria, por así decirlo. Entonces, también se va a evidenciar lo que va a ser la caja Tata. ¿Para qué? Para una correcta transcripción, ¿no?
Entonces dirigen la modificación de la estructura de la cromatina. ¿Para qué? Para incrementar la accesibilidad del ADN a la transcripción. ¿Sí, chicos? Entonces, básicamente, activadores remodelan qué cosa la cromatina para poder acceder a una transcripción. Y los represores van a inhibir la transcripción de distintas maneras. ¿Cómo, chicos? A ver. Primero tenemos a lo que vienen a ser estos competidores. Tenemos a un activador y a un represor. Entonces, estos van a competir y el represor va como que generar esta represión de la transcripción. O sea, va a evitar que el activador haga su función. Luego tenemos otro que es básicamente el enmascaramiento. Este enmascaramiento es cuando ese represor de aquí, ese represor que sale rojito, va a enmascarar ¿a quién? Al activador, lo enmascara y tampoco se da la transcripción. Luego, como tercer punto, vamos a hablar de una interacción directa con el represor del ADN, ¿ok? Entonces, vamos a encontrar aquí una interacción directa del represor con el ADN. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tengo mi represor, ¿verdad? Entonces, mi represor, si te das cuenta, ya no está relacionándose con el activador, es decir, ya no lo está enmascarando, ni tampoco lo está inactivando, sino está interactuando directamente con quién, con mi ADN, para generar para impedir la transcripción, para impedir lo que viene a ser la transcripción. Y bueno, otro vienen a ser el remodelamiento también de la cromatina, remodelamiento. Antes nosotros buscábamos qué cosa. ¿Qué buscábamos hacer, chicos, para que se dé el proceso de la transcripción? Buscábamos que se descondense para que se evidencie la caja tata, ¿no? Y aquí es lo contrario, o sea, generamos más condensación. ¿Para qué? Para que la caja tata se esconda más y no pueda haber una transcripción. Entonces, mire, antes era así y ahora se condensó mucho más. ¿Para qué? Para que la caja tata no se evidencie. Luego encontramos el reclutamiento de estas histonas deacetilizadas y también esas histonas deacetilizadas que hacen, evitan que, ¿qué cosa? Que la caja tata se evidencie. Y otro proceso viene a ser este reclutamiento de histonas metiltransferasa. O sea, se reclutan estas histonas metiltransferasa y ¿qué hacen? Al reclutar esas histonas metiltransferasas, atraen también a proteínas y la caja tata, o sea, queda menos evidenciada, o sea, no se realiza un proceso de transcripción. Chicos, entonces, además de estos activadores y represores que hemos visto ahorita de la transcripción, se van a requerir ¿qué cosa? Coactivadores y correpresores, que no reconocen por sí mismos las secuencias del ADN, sino que ensamblan a los reguladores transcripcionales. Chicos, hasta ahí, ¿tienen alguna duda o todo quedó claro? Acerca de los activadores y represores. Ya, gracias, Eri, gracias, María Alejandra. Entonces, chicos, ustedes mismos, ¿la síntesis proteica en qué consiste? ¿En qué consiste la síntesis de proteínas o también conocido como traducción? A ver, Eric dice la B. ¿Qué dice el resto? A ver, chicos, síntesis de proteínas o también conocido como traducción, ¿verdad? Me dice, traducir en proteínas, ya, traduzco en proteínas, ¿qué cosa? La información del ARN de transferencia. No, chicos, no es el ARN de transferencia. ¿Ah? Síntesis de ARN tomando como molde a una hebra del ADN. ¿Cómo se llama este proceso, chicos? No es traducción. ¿Cómo se llama este proceso? Comienza con T. Transcripción. Síntesis de ribosomas. No, esto es una organela. Síntesis del ADN tomándose como molde a una proteína. No, eso nada que ver, ¿no? Entonces, nos dicen traducir en proteínas, ya, muy bien. La información de quién, de un ARN mensajero. Muy bien, chicos, la clave es la B.
Ya chicos, bueno, hasta aquí sería la clase de hoy. ¿Tienen alguna duda mientras voy mandando el post-test? A ver un ratito. Ya chicos, avísenme si a todos les llegó el post-test. No tienen ninguna duda, ¿verdad? Ya chicos, a ver, voy a dejar de grabar un ratito.